Sed bienvenidos a uniros a este nuevo cambio de impresiones entre Dani y yo, que Dani ha titulado Fe y Acción. Y es que hoy tengo que empezar el programa diciendo que Dani me ha sorprendido con el título. Él, que normalmente suele ser muy enigmático con los títulos, parece que nos lo ha querido poner fácil, o al menos eso creo. A juzgar por él, hoy vamos a hablar de fe y de acción, o los dos términos juntos, ya veremos. Hola Dani, ¿me equivoco al decir que hoy nos vas a hablar de fe y de acción? Sí, porque si no hablo de fe y acción, le he liado con el título ya, antes de empezar. ¿eh? Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos los que nos estáis escuchando y esperamos que una vez más este programa sea útil para todos vosotros. Bueno. Pues hola, Joan, te saludo otra vez. Vale, bienvenido. Como bien has dicho, hoy no he querido desafiar a vuestra intuición y ponerlo claro desde el principio. Lo primero que os quiero desvelar es qué es fe. Y quizás también os sorprenda cuando acuda a la Biblia a esta altura del programa, porque normalmente lo hago más avanzado el tiempo. Pues vamos allá. ¿Qué es fe según la Biblia? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11 y verso 1, donde leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que hemos puesto los cimientos para construir nuestra tertulia de hoy. Pero, si me permites, me gustaría que escuchásemos un audio que nos acercará aún más al tema a tratar. Que un alpinista, desesperado por conquistar una altísima montaña, inició su travesía después de varios años de preparación. Pero quería lograr la gloria solo para él. Por lo tanto, subió solo, sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde. Y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo. Y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire, cayendo a una velocidad vertiginosa. El alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los episodios gratos y no tan gratos de su vida. Pensaba en la cercanía de la muerte. Sin embargo, de repente sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. En ese momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: ¡ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que no te puedo salvar? Claro que sí, Señor. Entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio. El hombre se aferró más aún a la cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron a un alpinista colgando muerto, congelado,
agarradas sus manos fuertemente a la cuerda, a tan solo medio metro del suelo. ¿Y tú? ¿Qué tan aferrado estás a tu cuerda? ¿Te soltarías? Dani, una historia muy bonita, Sí, realmente. sí, no, y que nos tiene Y que llevar a pensar. evidentemente, a Ponte, pensar, ponte en su situación, sí, ¿vale? sí, a pensar que a veces por medio metro las cosas no salen como queremos. Claro, claro, sí, sí. Así es. Mira, que el alpinista parece que tenga fe, la fe suficiente para pedir ayuda a Dios cuando ve peligrar su vida, pero por otro lado, no tuvo la suficiente fe como para ponerla en acción y soltar la cuerda. Y esto le hizo perder la vida. Por un lado, parece lógico que al no saber a qué altura estaba, no se atreviese a cortar la cuerda que lo sostenía. Por un lado, tenía la fe suficiente para clamar a Dios, pero como ya he dicho, no la suficiente para poner a trabajar esta fe. Y llegando a este punto, me gustaría acercarme a un texto que encontramos en Santiago, capítulo 2 y verso 90, donde nos habla precisamente de esto y nos dice: ¿Mas quieres saber dónde, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, es que de alguna manera las obras son lo que muestran si tenemos fe o no. Sí, Es el semáforo que se enciende o se apaga. sí, sí. No podemos decir que tenemos mucha fe, pero después no ponerla En acción en acción. Es decir, es una fe muerta. el audio que hemos escuchado, que no hemos dicho el título, tiene como título Fe o Miedo. Entonces aquí pudo más el miedo que la fe, ¿no? Y esto le costó la vida, Le ¿no? costó la vida. Vamos a ver, Dani. Creo no equivocarme si digo que la Biblia está llena de hombres y mujeres que no solo tuvieron fe, sino que estuvieron dispuestos o dispuestas a poner su fe en acción, pagando en muchas ocasiones un alto precio por su fidelidad. Me gustaría que mencionaras a alguno de estos personajes y qué hizo para poner esta fe que tenía en Dios en acción. Pues mira, voy a hacerlo, Joan, voy a hacerlo, de verdad. Pero os voy a traer tan solo uno de los muchos que podemos encontrar. Porque tan solo, ¿por qué tan solo uno? ¿Por qué no me explayo ahí y empiezo a traer ejemplos? Porque es un personaje al que lo tocó mostrar su fe en varias ocasiones y poner esta fe, como decía el título de nuestro programa, en acción. Es, en infinidad de momentos su nombre es conocido por todos y significa salvado de las aguas. Exacto, su nombre es Moisés. Es Moisés. Vamos a ver. La primera gran muestra de fe puesta en acción es cuando Dios le dice a Moisés que vaya al faraón y le diga que libera al pueblo de Israel. ¿Es esto o no? Sí, 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 pero de fácil no tiene nada, ¿eh? Es fácil de decir, pero es muy complicado de hacer. Pensemos que Egipto tenía a esclavos trabajando para ellos y no en muy buenas condiciones que digamos, pero no dejaba de ser mano de obra barata para conseguir sus objetivos. Y Dios le pide a Moisés que se presente delante del faraón y pida la liberación de estos esclavos. A simple vista parece una misión no complicada, sino imposible. Pero a pesar de ello, y tal como reconoce el propio Moisés, ser torpe de palabras, decide poner su fe en acción a pesar de su dificultad. Supongo, por todo lo que nos acabas de explicar, que Moisés recibió una negativa a su petición. ¿Qué pasó entonces? Mira, Dios prometió mandar una serie de plagas, 10 en total, para doblegar la respuesta del rey. Eso si avisando con antelación de lo que iba a suceder si no obedecían a Dios. Una vez más se pone la situación complicada para Moisés.
no solo tenía que presentarse ante el faraón, sino que en esta ocasión debía hacerlo con una clara amenaza en forma de aviso, que no me pasó de listo si me adelanto diciendo que no le debería hacer ninguna gracia. Por lo tanto, la fe de Moisés, puesta en acción, tenía el peligro de la reacción, pero a pesar de ello, siguió confiando en Dios. Dani, me has dicho que Dios mandó a Egipto 10 plagas. ¿Nos puedes decir en qué consistían estas plagas? Claro que sí, pero por amor al tiempo las voy a mencionar seguidas y en orden. Las 10 plagas de Egipto en orden son: conversión del agua en sangre, plagas de ranas, plagas de mosquitos, piojos y pulgas, plagas de tábanos, moscas, peste del ganado, úlceras, eh, úlceras, granizo, plaga de langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. El resultado final de estas 10 plagas fue que al final el faraón cedió y aceptó liberar al pueblo de Israel, pero como era de esperar, se dio cuenta que con esta acción se quedaba sin mano de obra, y aún más, sin mano de obra barata, y decide mandar ejército para que nos hiciera volver. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, donde nos relata que el pueblo de Israel se encuentra en una situación complicada. El texto nos dice que en su huida se encuentran frenados por el Mar Rojo y a sus espaldas el ejército de Egipto que los perseguía. Pues la situación era divertida. Por un lado el mar y por el otro el ejército. Y además, yo no sé si has visto vídeos o información sobre esta fiesta, que no tenían salida. Estaban como en un desfiladero que terminaba en el mar. Un cuello de botella que por allí no pasaba nadie. O te ahogabas en el mar o te pillaban el ejército. Por el ejército, ¿no? La cosa estaba muy complicada. La situación era complicada porque además el ejército estaban contentos también. Sí. Tal como dices, la situación se pone muy difícil y podía terminar con una gran matanza en el campo de batalla, donde no olvidemos que debía de haber hombres, mujeres, niños y ancianos, y no todos estarían preparados para soportar un ataque. Cuéntanos, ¿qué pasó? Tienes razón, Joan. Y más aún cuando leemos lo que nos dice el capítulo 14 de Éxodo y versos 7, donde leemos: y tomó el faraón 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Una vez más se pone en marcha el mecanismo de la fe puesta en acción. Dios le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Una vez más, la fe de Moisés en las palabras de Dios les permitió ponerse en acción y cruzar el mar cruzando en seco. Después, y tal como dijo Dios, después que el pueblo de Israel había cruzado el mar, este se volvió a cerrar, sepultando en sus aguas al ejército egipcio. Por si creéis que es una historia fantástica, os diré que recientemente han sido descubiertos en sus aguas carros, armas, corazas, como restos de este relato. Lo cual evidencia que el relato es cierto. Además, también se ha encontrado una columna en uno de los extremos y en el otro restos de otra columna que marcaban que por allí pasó el pueblo de Israel. No, esto hace que a veces cuando te surgen dudas de que parece como muy fantasioso todo esto, ¿no? Y esto a veces te cuesta creerlo porque dices, ¿cómo voy a creer que se abrió el mar? Otros lo disimulan, diciendo, bueno, sí, no, es que hay veces que por las corrientes se crea, pero bueno, sí, aunque el mar se divida en ocasiones, se dividió en aquel momento exacto y se cerró en aquel momento exacto. Por lo tanto, esto es algo milagroso a tener en cuenta, ¿no? A tener muy en cuenta. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que Dios está en su derecho como creador de todo, de usar los elementos de su propia creación
cuando él quiere hacer algo. Claro. Esto es evidente. Y es curioso porque yo me acuerdo de cuando Moisés llega, ahora estoy recordando la película de Cecil DeMille, de los 10 mandamientos, que Moisés era un tartaja increíble y tuvo que pedir a un hermano suyo que le hiciese de portavoz, porque él se le lenguaba la traba y no había manera con él que hablase. Pero es curioso, ¿no? Porque Dios, de todo lo que podía escoger, escogió para hacer toda esta labor tan difícil a un tartaja. Pero es que además era el hombre idóneo, fíjate. Era israelita. Le había salvado la vida. Educado como hijo de la hija del faraón, o sea, con una cultura increíble, los mejores profesores, los mejores. Él había sido un hombre poderoso, sabía mandar, sabía dirigir, porque claro, como familia del faraón, era una autoridad. Luego lo llevó 40 años al desierto, que aprendiese humildad. Lo tuvo en medio de las cabras, allí abandonado, y allí se le comunicó. Y al final le dio el ministerio que tenía que cumplir. Es curioso porque tú no has estado, yo he estado en el desierto, Yo no. y piensas 40 años, has estado dando tumbos en el mismo sitio. Que es pequeño el desierto. Hombre, pequeño no, pero 40 años da No es mucho tiempo, pero... para dar paseillos, ¿eh? Hombre, yo he visto algunos mapas y estaban dando como los caballitos, iban dando vueltas, iban dando vueltas, iban dando vueltas. Sí, por eso digo que estos 40 años son 40 años de poner a prueba la paciencia de todos. Bueno, yo no creo que la idea de Dios fuera ponerlo a prueba. La idea de Dios fue eliminar una generación díscola y desobediente. Bueno, no permitir que entrasen a la tierra prometida. Solo dejó entrar a 2. Por el motivo que sea, pero bueno, ahí la fe de los que seguían andando ahí día a día tenía que estar presente, ¿eh? Sí, pero andaban, pero protestaban, ¿eh? Sí. Porque de quejas Moisés tuvo que aguantar 1,5 kilos. Bueno, obedientes y sumisos y humildes, no mucho, ¿eh? Sí es normal y olvidadizos, porque si tienen en cuenta todo lo que Dios ha hecho con ellos a lo largo de esta huida de Egipto, yo creo que bueno, tendrían que confiar y tirar para adelante, ¿no? Porque le han dado muestras suficientes de que Dios está con ellos y que no les dejará en ningún momento. Y que les protegió y les dio todas las chorradas, porque a veces eran auténticas chorradas, que pedían. A veces eran necesidades, cuando pidieron agua era agua. Pero cuando hay, es que en los pucheros de Egipto allí había carne. Bueno, pues toma codornices. O sea, Dios tuvo una paciencia increíble con ellos. Yo le había dado un pisotón, los había pisado a todos y iba a buscar a otros. Vamos a ver, Dani, todo lo que nos has contado ha sido interesante, sorprendente y a la vez esperanzador. Hemos llegado al final. Y creo que todos nos has dejado con un buen sabor de boca y con cierto regustillo de desear saber alguna cosita más. Mira, soy consciente de ello y tengo que reconocer que tengo tantas cosas que decir que a pesar de intentar hacerlo de forma más resumida posible y sin pararme en detalles, el programa me ha resultado demasiado corto. Es por ello que os voy a proponer algo que hemos hecho en poquísimas ocasiones a lo largo de los 37 años de programa. Bueno, ahora ya son 38. ¿Qué te parece si la próxima semana seguimos con este mismo tema, con este mismo hombre de Dios, con este mismo pueblo y con esta misma fe en acción? El pueblo de Moisés al frente estuvieron 40 años en el desierto. Como os podéis imaginar, surgieron muchos, como decía yo, muchos momentos en los que Moisés tuvo que poner su fe en acción. Por lo tanto, os esperamos la próxima semana para continuar con este emocionante relato. Bueno, es que has estado hablando de que tuvo que poner su fe en acción, pero también tuvo que poner su paciencia a 200. Sí. Porque el pueblo que dice que iba arrastrando de la marinera se los traía. Bueno, pero la forma de poder tener la paciencia que decimos es a base de tener fe, ¿no?
Evidentemente, pero Dios tuvo, además de proveer de todas las bobadas que pedía el pueblo, tuvo que proveer de una paciencia increíble a Moisés. Porque bajar del Sinaí y encontrarse que habían hecho un becerro de oro, si os está protegiendo Dios con todo lo que estáis haciendo hace ya un montón de tiempo y tenéis que hacer un becerro porque está subido al Sinaí y no lo veis. Porque necesitaban tener algo palpable, tangible, al alcance de todos ellos, ¿no? Y esto es así, ¿no? Así. Y a lo largo de todos estos 40 años que han estado en el desierto, hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez que es aquello que de repente parece que tengan fe, de repente disminuye la fe. De repente confían, de repente dejan de confiar. Y esto en más de una ocasión, con esta falta de fe, han habido víctimas. Porque, por ejemplo, cuando les picó la serpiente, si no miraban la serpiente y tal, pues quiere decir... Cuando se abrió la tierra y se comió a cantidad de gente. La gente se moría y tal. Es decir, han sido hechos de aquellos que no has querido hacer caso, que has visto las consecuencias de no hacer caso, y aparte de ello siguen machacando lo mismo, ¿no? Sí, cuando había el milagro, cuando había la concesión de Dios, entonces, ay Señor, qué majo que eres. Sí. Pero al cabo de media hora se habían olvidado. Bueno, esto pasa incluso hoy en día, ¿eh? Sí. Cuando sí. tú te diriges a Dios pidiendo algo, si te lo da... Muchas gracias y contento. Y no te lo das, entonces te enfadas. Y si no te lo da, enseguida, además. Y si no te lo da, ya empiezas a dudar de si existe, si no existe, por qué no me escucha, por qué no me responde, y es porque olvidamos que en sus tiempos y los nuestros no son los mismos, ¿no? Y por lo tanto, él te responderá, pero a su momento y de la forma adecuada, ¿no? Que como ya hemos dicho muchas veces, no siempre es sí. Puede ser sí, puede ser no y puede ser espera. Y nosotros cuando pedimos algo solo estamos esperando el sí. Nosotros dos no... El sí y el ya. Sí, pero ya. Porque si te dice espera, ya no nos gusta. No, por eso te digo que es el único que nos gusta es el sí. El espera y el no ya no nos gusta, ¿no? Y esto también son momentos de poner a prueba pues esta fe que decimos tener y que decimos ejercitar, ¿no? Es que es muy bonito decir tengo fe. Esto lo puede decir cualquiera. Pero vivirla es otra historia. O sea, llevar una vida que dé testimonio de esta fe, que sea dependiente de Dios en todo y obediente a Dios en todo y aceptando lo que Dios te da porque es lo mejor para ti, esto es lo que cuesta. Es complicado, es complicado. Es muy, muy complicado. Porque el ser humano suele confiar en lo que él puede dominar. Y entonces la fe quiere decir, suelta lo que tú quieres dominar, porque esto quien lo hará será Dios. Y es ahí donde cuesta, ¿no? El ceder el poder que tú crees que tienes, cederlo en manos de Dios, que no sabe lo que va a hacer. Bueno, de poder, dicho sea de paso, no tenemos ninguno. Lo que sucede es que nos gusta controlar la situación. Sí. Entonces, todo lo que no podemos controlar, entonces ya nos sirve. No, y esto es el gran mal que tenemos cada vez que queremos que Dios se ponga en acción con nuestras peticiones, ¿no? Sí, y nos olvidamos de que no es Dios a nuestro servicio, somos nosotros al servicio de Dios. Es exactamente, pero al revés. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Los que seguís el programa desde hace tiempo, lo habréis escuchado más de una vez. Que no es una máquina expendedora de tabaco. Sí. No es aquello hecho a la moneda, aprieto el botón del paquete que quiero y lo recojo abajo. Esto no funciona así. Con las máquinas de tabaco puede ser, pero con Dios no funciona de esta forma. Es increíble, pero es así. Y el pueblo de Israel eran tan o más humanos que lo que somos nosotros en estos momentos. Y correspondiendo a su conducta, pues correspondemos nosotros hoy en día también. No, es que todo y con eso, si piensa
Es unas personas que estaban esclavizadas, que estaban en malas condiciones, que estaban Sí, que los hacían trabajar a latigazos. torturados y estaban... Y de repente viene Dios y te libera. No solo esto, cuidado, cuando salieron del pueblo de Egipto eran ricos, porque les dieron cantidad de cosas. Animales, les dieron joyas, ropas, les dieron de todo, porque los egipcios lo querían sacárselos de encima. Pero por eso digo que después de ver esa bendición, es aquello, y aún sigues dudando. Luego el Mar Rojo, luego las codornices, luego el agua. Fue una concatenación de bendiciones una detrás de la otra. Y cada vez se acordaban las codornices. Un montón. O sea, Dios estaba pendiente de lo que hacían, de lo que necesitaban, de lo que vivían, de lo que pedían. Y encima se quejaban. Bueno, el ser humano es así porque por naturaleza, ¿no? El quejarnos siempre, pues de lo que decías tú, de que ha contestado pero no como quiero, que Claro. ha tardado en contestar, que yo pedía una cosa y va la otra, y no analizas que la otra es mejor que la que pedías tú, pero no la analizas, ¿no? No, es que Dios siempre nos da lo que nos conviene, no lo que queremos, que es muy distinto. Claro. O sea, Dios se dedica a darnos lo que necesitamos, no los caprichos. Los caprichos... Sí, porque yo le he pedido un Ferrari varias veces y no, ¿eh? Bueno, porque no podría pagarlo. No podía mantenerlo. Pues eso, pagarlo. Pagarlo si me lo da él ya lo tengo. Sí, bueno, pero después tendría que buscar un parking en condiciones, un seguro en ¿Un condiciones, parking? gasolina en Un condiciones. parking con otros coches ni hablar. Solo. No para ti, solo. Un garaje individual y protegido. Bueno, bromas aparte. Pues realmente es así. Es triste que el ser humano sea tan autosuficiente cuando realmente es absolutamente dependiente. Y no se hace cargo de esta situación. No, no. Y crees que tú puedes hacerlo todo, tú lo puedes dominar todo, tú lo puedes... Y como la historia que hemos contado, ¿no? Cuando te dicen suelta la cuerda, no eres capaz. Y entonces te encuentran ¿cómo? Te encuentran muerto a poca distancia. Agarrado la corta a medio metro. Porque cuando Dios te ha dicho suéltate, dice no. Esto es parecido al otro anécdota que suena chiste, ¿no? Que también está agarrado de una rama y le dice, Señor, sálvame. Que mira, suéltate y vendrán un grupo de ángeles que te acogerán en sus alas y con reposo te dejarán en el suelo sin que nadie te haya pasado. Dice, vale, pero ¿hay alguien más? Pues es un poco así, ¿no? La fe del carbonero, que se llama sí, vulgarmente. que pedimos, pero no llegamos donde deberíamos llegar. Pues bueno, creo que hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que te haya ayudado a poder entender lo que queríamos decirte y acuérdate que la semana que viene continuamos con este personaje y continuamos con más detalles sobre lo que te hemos contado, porque hay mucho que poder contar sobre Moisés. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta la próxima semana y bendiciones para todos.